Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos al taller de Historia de México del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Tania Rodríguez y el día de hoy veremos el tema sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, periodo presidencial de 1964 a 1970. El nuevo presidente se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico, como resultado de los mandatos anteriores. Díaz Ordaz continuó creando empresas paraestatales, aplicó una adecuada política fiscal y crediticia, y buscó la forma de controlar al movimiento obrero para evitar así riesgos. El derecho a huelga quedó prácticamente anulado, y los salarios se congelaron. Con ello se favoreció aún más a los empresarios que no pagaban impuestos y recibían grandes contribuciones económicas. La figura autoritaria de Díaz Ordaz dio origen a protestas, especialmente de las clases medias de la sociedad. Uno de los primeros movimientos reprimidos con violencia fue el de los médicos, que en 1965 dio a conocer la futura tendencia del gobierno. El presidente demostró que no estaba dispuesto a tolerar la apertura democrática dentro del PRI. Rechazó el proyecto de reforma del partido oficial presentado por Carlos Madrazo, a quien él mismo había nombrado presidente del Partido Revolucionario Institucional. Con el conflicto estudiantil de 1968, la represión oficial llegó a límites nunca antes imaginados. El problema se inició después de que las escuelas vocacionales 3 y 5 del Instituto Politécnico Nacional fueron ocupadas por granaderos, con el pretexto de sofocar una riña callejera entre los estudiantes de esos planteles. Después de estos hechos, una organización que llevaba años controlando la vida estudiantil del Politécnico, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, convocó a una manifestación de protesta que tendría lugar el 26 de julio. Casualmente, el mismo día se iba a celebrar otra manifestación para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana, convocada por el Partido Comunista. Cerca de 5.000 estudiantes se separaron de su propia manifestación para unirse a la otra y llegar al Zócalo, a pesar de que ya se tenía noticia del enorme despliegue policial que los esperaba. El movimiento estudiantil fue creciendo poco a poco. Se unieron varias organizaciones y universidades privadas, como el Colegio de México, la Universidad del Valle de México y la Universidad Iberoamericana. Además, se formó el Comité Nacional de Huelga, la CNH, que elaboró un pliego petitorio que anuló al anterior organizado. La coalición de profesores de enseñanza media superior se unió a las más de 50 brigadas de estudiantes. Mientras tanto, el movimiento buscaba el apoyo de sectores populares. En el documento se pedía, entre otras cosas, libertad para los presos políticos, la derogación de los artículos del Código Penal referentes al delito de disolución social, que había servido de base al gobierno para llevar a cabo la represión. También se pedía la destitución de los jefes de cuerpo de policía y los granaderos que habían intervenido en los hechos, y también se pedía la indemnización a los familiares de las víctimas. El movimiento quedó integrado por varios grupos, ideológicamente muy heterogéneos. Sin embargo, fueron los estudiantes más jóvenes, los de la preparatoria y la vocacional, quienes habían iniciado este movimiento estudiantil. A pesar de sus diferencias, eran grupos de clase media, que estaban inconformes por la imposibilidad de participar en el poder, a causa de la ausencia de un sistema democrático en el país. Estaban en contra del Estado fuerte y autoritario que encarnaba Gustavo Díaz Ordaz como presidente. Durante los meses de agosto y septiembre de 1968, la situación se fue agravando. Mientras el mundo fijaba su atención en México porque se acercaban los Juegos Olímpicos, el 28 de agosto, ante la amenaza de que los estudiantes permanecieran en el Zócalo hasta el 1 de septiembre, día del informe presidencial, tuvo lugar un violento desalojo. Poco después, el Consejo Nacional de Huelga declaró que no pretendía entorpecer la celebración de los Juegos. El gobierno, que negaba la existencia de presos políticos, rechazó todas las demandas y el día del informe, Díaz Ordaz advirtió con firmeza que llegaría a cualquier extremo con tal de conservar el orden. Sin embargo, las manifestaciones estudiantiles continuaban. El 27 de septiembre, 5.000 personas asistieron a un mitin en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, que había sido convocado por el Comité Nacional de Huelga. En ese mitin se situó la manifestación del 2 de octubre en el mismo lugar, que se celebró con la asistencia de 5.000 personas. Cuando el acto estaba a punto de concluir, la plaza fue rodeada por el ejército.
Comenzaron los disparos. Según testimonios, algunos provenían de los edificios que estaban alrededor. La sangre corrió por la Plaza de las Tres Culturas. Años después de ocurrir esta tragedia, ni siquiera se sabía con seguridad cuántas personas habían muerto. Algunas fuentes hablaban de 300, otras de 600. Esta cifra de asesinatos no es comparable con la asistencia de 5.000 personas de aquel mitin del 2 de octubre de 1968. La matanza de Tlatelolco puso fin al movimiento estudiantil de 1968. De repente, el país de la estabilidad había caído en la violencia. Varios años fueron necesarios para poner fin a la crisis política y al miedo. A la larga, estos acontecimientos dolorosos convencieron al gobierno de la necesidad de reformar el sistema político. El 2 de octubre de 1968 abrió entre la sociedad y el gobierno una grave fisura política y moral. Desde entonces, el reclamo ciudadano ha crecido por el esclarecimiento de los hechos ocurridos aquel 2 de octubre. El deterioro de la economía mundial comenzó a hacer estragos durante los 2 últimos años del periodo. Sin embargo, los efectos más graves se iban a ver durante el gobierno de Luis Echeverría. Hasta aquí el tema de los principales acontecimientos durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.